Bienvenidos a La Senda del Romano. Muy buenas, yo soy Leto y bienvenidos a un nuevo episodio de La Senda del Romano. En esta ocasión vamos a hablar sobre operativa bancaria. Sí, vale, ya sé que suena un poquito raro, pero lo que voy a intentar explicaros es realmente la banca internamente cómo funciona. Yo no soy economista, ¿de acuerdo? No tengo estudios sobre eso, así que esto es más o menos lo que he ido pudiendo recopilar por ahí. Si meto la pata, si me equivoco en algo, por favor me lo comentáis y demás, me lo decís, hago una corrección y ya está. Como digo, aquí estamos todos para aprender. O sea, que esto no viene de conocimientos míos propios de haber estudiado económicas o empresariales, sino que es lo que he estado investigando para intentar entender cómo funciona la banca, ya que para mí me parece extremadamente interesante. Ya no simplemente por curiosidad, sino porque tenemos un gran número de estafas basado precisamente en movimientos bancarios, por lo cual creo que saber cómo funciona la banca es interesante. Así que con todo esto, empezamos. Como he dicho, de lo que voy a hablar es sobre operativa bancaria, simplemente. A ver, no voy a explicar trucos para investigación, ni qué tenemos que mirar, ni nada de eso. O sea, lo que voy a explicar es si yo cojo mi tarjeta, ¿de acuerdo? Cojo la tarjeta de mi cartera y me voy a pagar un comercio y pago directamente, oye, pues te pago 10 euros. ¿Qué pasa con ese dinero? O sea, ¿cómo llega de mi cuenta a la cuenta de la tienda? O si compro por internet y hago un pago, ¿cómo se mueve ese dinero? ¿Para qué? Para que sepamos la ruta que tiene, sepamos por dónde está pasando y en ese caso podamos saber dónde tenemos que pedir los datos, o si te traen un detalle bancario, poder entenderlo y saber qué es lo que están leyendo. Esto es como todo. Nosotros tenemos unos compañeros a grandes niveles que son unas eminencias, unas máquinas tremendas, y esto por supuesto que lo controlarán muchísimo mejor que yo y lo sabrán a la perfección realmente, porque trabajan con ello. Pero claro, es gente que se dedica pues a investigaciones ya grandes, de mucha entidad y demás. Y a mí lo que me interesa pues es explicaros a vosotros que estáis en un área de atención al ciudadano, que os viene una persona que le han hecho un cargo de 50, 60 euros, ¿de acuerdo? Y tenéis que investigarlo. Entonces, os van a tener un detalle de una operación, un extracto, lo que queráis del banco, algo, o un papel, y os dirán, bueno, pues aquí lo tienes, y empieza a investigar. Y tú vas a ver el papel y te vas a ir diciendo, vale, ¿y esto qué es? Pues veo un cargo de algo que no entiendo, y tan siquiera no sé ni cómo tengo que comprender esos datos que me está dando. Y como al final resulta que las investigaciones te va a dar lo mismo que sean de 50 euros o de 50.000, porque al final el medio es el mismo que es internet, pues entonces lo suyo es saber qué actores están funcionando en cada punto del procedimiento, porque es un poquito más complejo y a su vez más sencillo de lo que parece. O sea, hay un sistema que tienen propio, pero la verdad es que nadie se preocupa en saberlo, porque simplemente funciona. O sea, tú vas a hablar con un banco, de acuerdo, que me ha pasado, con algún director que conozco, gente majísima, muy preparada, pero luego preguntas, oye, exactamente, ¿este dinero cómo se mueve? Dice, pues no tengo ni idea, yo sé que hay un departamento de operativa bancaria, yo lanzo la petición o hago el pago, el dinero se mueve y pasa de la cuenta A a la cuenta B. Tenemos esta forma de verificación, pero realmente no trabajo en esto, porque al final las personas que están en los bancos atendiendo a la gente, lo que son buenos es en contratos, es en cifras, en intereses, en dinero y demás, y en lo que es la operativa que van a tener con los clientes o con las empresas, que es lo que les interesa a ellos. A ellos realmente cómo se mueve el dinero internamente, pues ni le va ni les viene, porque mientras que funcione, para eso tienen departamentos especializados. Realmente al cliente que le explique que utilizar el sistema X para poder moverse el dinero del punto A al punto B, pues ni le va ni le viene. Lo que quiere es que su dinero se mueva, y se mueva a un buen precio, y se mueva con unas buenas condiciones. Entonces, por eso, yo os voy a intentar explicar más o menos todo lo que hay, cómo se mueve el dinero, porque es muy, muy, muy interesante, en serio, O sea, todo empezó con una tontería realmente. A ver, los que me conozcáis sabéis que tengo una necesidad patológica de comprender cómo funcionan las cosas. O sea, a mí eso de que esto es magia no me vale. Entonces, no me basta con decir, no, es que esto se mueve del punto A al punto B y está controlado de seguro. No. ¿Y por qué? ¿Por dónde pasa? ¿Quién actúa? ¿Qué verificaciones lleva? ¿Cómo
¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los diferentes canales? O sea, son dudas que me asaltan, que me corroen y que me tengo que poner y lanzarme aquí en las redes y empezar a buscar información como sea para poder comprenderlo. Y todo empieza con una chorrada realmente. O sea, a base de empezar a llegarme denuncias sobre estafas, lo normal, o sea, lo que nos encontramos todos los días. Entonces hubo un detalle que me llamó mucho la atención. Y es justamente que algunas veces pues veía lo que es el medio del canal de pago, venía una cosa que se llamaba Fitchback. Y decía, ¿y esto qué es? Fitchback. No sé, lo veo algunas veces, no sé qué es, no lo comprendo y demás. Entonces empecé a buscar. Resulta que no había información por prácticamente ningún sitio. Es más, me parece que la primera vez que busqué algo, automáticamente me salió un resultado de una página pornográfica, ¿sabes? O sea, que imaginaros la poca información que hay. Bueno, pues resulta que eso era el canal descentralizado de pagos, que es un mecanismo que tienen los bancos para poder coger y estar conectado 24 horas. ¿Y por qué un banco tiene que estar conectado 24 horas? ¿Por qué necesita esto para poder hacer los pagos? Y entonces empezaron a surgir un montón de elementos nuevos, como son las pasarelas de pago, como es el sistema de compensación, como son las transferencias, el sistema SEPA y demás. Y te das cuenta que hay un submundo ahí detrás que está funcionando, que no puede ser extremadamente complicado porque se mueven miles de millones todos los días. Tiene que ser muy seguro, precisamente también por eso, y lo tenemos ahí, es un sistema que funciona realmente, o sea, lo estamos viendo, y hasta incluso ya te empiezas a dar cuenta por qué cuelan las estafas, o sea, cuál es el punto débil del eslabón, y eso está ahí. Todo esto que os voy a contar es información que está en internet, o sea, no es nada interno, lo podéis buscar, podéis llegar a las mismas conclusiones que he llegado yo fácilmente, pero, como os digo, es muy interesante eso, comprender el dinero cómo se mueve, porque luego, ¿a quién le pide los datos? ¿Por qué por qué le pides a un banco o a una empresa, el intermediario, por qué? ¿Qué papel juegan las tarjetas? Visa, Mastercard, American Express, todos estos. ¿Qué papel juegan los bancos? ¿Cómo funcionan las cuentas? Todo eso es interesantísimo, como os digo. Y hay que saberlo pues para saber a qué le pide los datos y por qué. Y entonces, porque nos ocurre muchas veces, ¿de acuerdo? Que no nos dan más información porque no sabemos a quién pedir, o bueno, qué es lo que tenemos que pedir. Os pongo un ejemplo. El tema de, por ejemplo, los partes de lesiones, ¿de acuerdo? O sea, llega una persona, la han golpeado y demás, y entonces, voy a hacer un parte de lesiones. Bueno, pues resulta que la persona va al médico, se hace su parte de lesiones, ¿de acuerdo? Porque le han pegado, y cuando va a pedir el parte, pues el médico, pues no se lo da porque el parte va para el juzgado. Entonces viene la persona y dice, me han pegado, pero el parte lo tiene el médico. Bueno, pues tú haces un oficio y le escribes, al centro de salud. Y en el centro de salud te dicen que no te dan el parte de lesiones porque resulta que es un documento que solamente va para el juzgado, entonces que se niegan a dártelo. Es un documento que lo envío yo por fax al juzgado y ya está. Por lo cual no tienes el documento. Ya puedes entrar en una guerra tremenda de sí, si no, tal, no sé qué. ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, cuando el médico de turno no le quiere dar ningún documento al paciente, ¿de acuerdo? Yo lo que le pido es el parte de asistencia médica, que es realmente lo mismo. O sea, el parte de lesiones es un documento, algunos médicos lo dan, otros no, eso depende de cada uno, o sea, eso ya para gustos colores. Pero bueno, yo le pido el parte de asistencia médica. Entonces, en el parte de asistencia médica, si le ha pegado un golpe y tiene un hematoma, me pone exactamente lo mismo. No es un parte de lesiones, es un parte de asistencia, pero me sigue poniendo que tiene una lesión de cartílago por un hematoma. Por lo cual, a mí me vale perfectamente. O sea, tiene exactamente los datos que yo necesito. Bueno, pues esto es lo que nos pasa muchas veces con el tema de los bancos. Que andamos pidiendo, pide datos, ¿qué datos? Datos, ¿qué datos? Pues los que te den. Pues no tengo ninguno, pues los tiene tal. No. La historia es saber pedir exactamente, quiero pedir este dato en concreto. Esto de aquí es lo que quiero que me des. Y eso es lo que me vas a dar y es lo que yo necesito. Y nos ocurre eso, que no nos dan más cosas porque no sabemos lo que tenemos que pedir. Porque si pedimos cosas en general, nos van a decir que cosas en general no tienen y te van a remitir a otro sitio para pasar la pelota. Pero si tú sabes que ese departamento, ese grupo, ese banco, ese organismo, ese lo que sea, tiene ese dato concretamente, se lo pides. Y eso sí que te lo van a dar. Pero para eso hay que saber los nombres de lo que tenemos que andar pidiendo, no pedir datos en general.
pasando a los bancos, pues mira, a ver, los bancos no es un concepto ni nuevo ni viejo, es antiquísimo. Estamos hablando que los primeros registros de préstamos de dinero así son del siglo XVIII antes de Cristo. Posteriormente, lo que es el primer banco como tal que podríamos denominar, hablamos pues cerca del año 1100 aproximadamente, donde hubo dos hermanos que como hacía falta llevar dinero a las cruzadas, entonces se comprometieron a trasladar dinero, una transferencia básicamente, a traer dinero desde Italia, creo que desde Génova hasta Constantinopla. Entonces pues recibieron una cantidad y ellos se comprometían que en un mes llevarían el dinero en la divisa correspondiente a Constantinopla para hacer los pagos y demás. Entonces, esa es la primera como tal. O sea, podíamos dar el punto de inicio el año 1100 aproximadamente de lo que son los bancos. Bueno, pues los bancos fueron evolucionando poco a poco, hasta que ya en el siglo XVII y XVIII empezaron a crecer muchísimo, empezaron a ser entidades ya bastante más grandes, hasta que llegamos al siglo XX y entonces ya se convierten en los bloques o en las empresas que conocemos hoy en día. O sea, esto lleva ya años funcionando. Vale, la primera tarjeta de crédito como tal, o sea, tampoco es una cosa reciente, o sea, la primera es del año 1914, de Western Union. Entonces, era una tarjeta que estaba ideada para pagar en determinados comercios, ¿de acuerdo? Para pagar combustible o para pagar alimentos o para pagar una serie de cosas. Y era una tarjeta para ese comercio, que era una tarjeta de crédito. Bueno, pues posteriormente, en el año 1949, si mal no recuerdo, hubo una cena. Hubo una cena de el señor McNamara con otros dos abogados, los cuales estaban hablando que uno de los clientes de McNamara, que tenía una tienda, resulta que había estado prestando sus tarjetas y demás a algunos clientes que no tienen dinero. Entonces habían estado realizando unos pagos estos clientes con sus propias tarjetas y ahora este hombre no podía afrontar las deudas que le habían generado. Bueno, pues después de la conversación que tuvieron y demás, llegó un momento que les tocó pagar la cena. Y cuando fueron a pagar, resulta que el señor McNamara no llevaba dinero encima. Así que tuvo que llamar a su mujer por teléfono y su mujer le trajo dinero y lo pudo pagar. Ante la tremenda humillación que sufrió este hombre por no haber podido pagar el dinero en el momento, entonces junto con estas otras dos personas, se les ocurrió que tenían que inventar un sistema para poder pagar fuera como fuera, aunque no llevan dinero encima. Entonces, ahí, en ese momento, estos tres socios crearon la Diners Club, que fue la primera tarjeta de crédito. Al principio empezó lentamente, no sé si hubo 200 comercios adheridos, luego pasaron a 1400, tardó un par de años hasta que pegó el salto y pasaron de 1400 a 20.000 en un año. Y a partir de ahí empezó a funcionar todo eso. Ya luego fueron surgiendo diferentes tarjetas, pero bueno, esto de aquí, crearon lo que son las tarjetas, la Master Charge, creo, que ya iba respaldada con el Banco de América. Eso empezó a crecer más todavía hasta que al final, unos años posteriormente, no sé si fue por el 70 y algo aproximadamente, se decidió que no podía estar ligado al Banco de América, sino que sería una entidad independiente. Entonces eso se convirtió en Visa, ya para que tuviera un ámbito internacional. La primera tarjeta de crédito en España, por así decirlo, no nos llega hasta el año 1978. Entonces el señor Ricardo de León, presidente del Banco Bilbao, que luego fue Banco Bilbao Vizcaya, luego fue Banco Bilbao Vizcaya Argental y demás tal, el BBVA toda la vida, ¿vale? Bueno, pues este fue el que introdujo el concepto. 1978, o sea que yo ya había nacido en aquella época, yo ya estaba vivo. O sea que estamos hablando que la primera tarjeta, yo cuando nací todavía no había tarjetas en España. Y no hace tanto, o sea, bueno, pues entonces ahí fue cuando se estableció lo que es la primera tarjeta y a partir de ahí pues ya empezaron eso, los bancos y demás. Entonces, ahora es cuando empieza lo interesante. Resulta que los bancos tienen que estar conectados. Y el sistema es bastante curioso. Bueno, el sistema de tarjetas y demás ha ido evolucionando durante los años. Empezó con una conexión más o menos rudimentaria hasta que al final, la última que tenemos, si no me equivoco, el último sistema es del año 2011 aproximadamente, que es cuando se crea el sistema Ciclón, ¿vale? Bueno, pues resulta que los bancos lo que hicieron fue que se unieron en un grupo, ¿de acuerdo? O sea, se crea un grupo, que es lo que tenemos actualmente. En dicho grupo son todos los bancos de España, son accionistas, menos los principales y luego también hay asociados, y entonces se crean una empresa que se llama Iberpay, ¿vale? Realmente la Iberpay es la encargada de la gestión de la infraestructura interbancaria nacional de pagos.
¿Vale? Es una empresa que se encarga de eso y está controlada por el Banco de España, pero es una empresa privada. Vale, pues Iberpay realmente lo que hace, pues eso, controla lo que es la gestión de pagos, de movimiento de dinero a través de las diferentes entidades. Entonces, ¿qué necesitan los bancos para poder conectarse entre ellos? Pues necesitan una pasarela de pagos. Vale. Una pasarela de pagos es simplemente pues un sistema que conecta un banco con otro de forma telemática, un sistema seguro, y entonces aquí en España pues tenemos dos. Tenemos lo que es CECA. El CECA es un sistema que utilizan algunas cajas, ya es muy antiguo y lo tienen solamente, me parece que 2 bancos activos, y luego tenemos el RedSys. Vale, RedSys es el sistema de pasarela de pago principal que tenemos en España. Es lo que va a conectar el banco A con el banco B. Entonces, un banco, para estar funcionando, tienes el banco, la entidad propiamente dicha, digamos que tiene un canal automático, ¿vale? Como si lo rodeara, ¿vale? Para así decirlo. Entonces, ese canal está funcionando 24 horas. Entonces, ese canal se conecta con el resto de canales a través de la pasarela de pago. A su vez tenemos un sistema que es Visa, Mastercard, lo que quieras y demás, que es un sistema de verificación. Y esto es lo que hacen lo que son las tarjetas que da autorización a las pasarelas de pago. A ver si os lo explico correctamente. Mira, os voy a dar 2 datos más y ahora os explico el conjunto para que lo entendáis. Aparte de eso, tenemos el sistema de compensación de pagos, ¿de acuerdo? Que también lo utilizan los bancos y tenemos de gestor al Banco de España. Y tenemos un sistema que se llama Tarjetos. Vale, con todos estos datos en la cabeza, los principales, hay más cosas, pero bueno. Vamos a haceros una explicación rápida de una tarjeta. Cuando yo pago, te pago a ti 50 euros, por ejemplo, ¿cómo funciona? Vale, bueno, pues lo primero es entender que un TPV, ¿de acuerdo? Un TPV no deja de ser un acceso a tu cuenta. O sea, yo tengo un TPV, es un terminal público de venta, pero ese terminal está asociado a una cuenta. Vale, pues yo voy con mi tarjeta, ¿de acuerdo? Mi tarjeta de Visa, por ejemplo, que me ha dado de mi banco. Y te voy a pagar a ti, que tienes una ferretería, por ejemplo, y te voy a pagar 20 euros por unos tornillos. Entonces yo cojo, llego, te pago en el TPV y mi dinero pasa de mi cuenta a la tuya. Vale. ¿Qué ha ocurrido en todo este procedimiento? Vamos a hablar solamente de lo que es de pagos, pero bueno, este sistema concretamente también vale para transferencias. Empezamos con los pagos. Yo cojo, llego y te pago, vale. Pues entonces, yo cojo, utilizo mi tarjeta. Mi tarjeta depende, bueno, si es por un pago en un TPV, entonces utiliza directamente el canal de RedSys, ¿de acuerdo? O sea, el canal RedSys lo que va a hacer es que va a enlazar mi cuenta, o sea, mi banco, mi cuenta con la tuya, y entonces se va a emitir una solicitud de autorización de traslado de fondos. El sistema de Visa, lo que va a hacer, Visa o Mastercard o el que sea, ¿de acuerdo? El sistema lo que va a hacer es que va a comprobar que mi tarjeta y la tuya y mi tu TPV son válidos, son reales, que se ha dado el elemento de seguridad de aprobación correspondiente, por ejemplo un PIN, ¿vale? O un PIN o el CVV, lo que se quiera hacer, en este caso el PIN, y entonces se da la orden de que esa operación es válida. Entonces, lo que ocurre es que automáticamente el sistema de notaría del banco va a hacer una anotación de que se me descuentan 20 euros de mi cuenta. O sea, el dinero no ha salido de mi cuenta en ningún momento todavía. Y a su vez se da una orden al servicio de notaría del otro banco que va a recibir un ingreso de 20 euros, pero el dinero todavía no ha llegado. Y entonces ahí se queda. Típico que veis de retenido, ¿vale? Que tú has pagado y de pronto aparece que a algunos parece más inmediato, otros no, pero bueno, te aparece retenido, ¿vale? Bueno, pues resulta que entra aquí a jugar el sistema de compensación de pagos. Ten en cuenta que eso, que ya hemos utilizado una pasarela de pago, o sea, lo que es la conexión, lo que es RedSys a través de Iberpay, se han conectado los dos bancos y se han dado la orden, ¿vale? O sea, lo que llega es una orden electrónica, una autorización para que a mí me descuenten 20 euros de mi cuenta y a ti te lo sumen en la tuya, pero el dinero todavía no ha pasado, como os he dicho. Vale, pues aquí entra a jugar ahora el sistema de compensación de pagos. ¿Qué ocurre? Que el dinero no ha llegado. Y realmente no va a llegar nunca el dinero. O sea, mis 20 euros no van a ir físicamente de mi cuenta a la tuya. Lo que ocurre es que luego llega el cierre del día, ¿de acuerdo? O sea, llega a las 12 de la noche, por ejemplo. No sé exactamente a qué hora lo hacen, pero bueno, se hace, pues eso, una vez al día o una vez, depende de lo que sea. Por ejemplo, para transferencias una vez al día. Entonces el banco hace un balance. Oye, pues resulta que a lo largo del día mi banco ha pagado 20.000 euros, ¿de acuerdo? O sea, en total, todas las compras que hemos realizado, mi banco ha sacado 20.000 euros y resulta, por ejemplo, con un banco, pues el BBVA, y resulta que has pagado al Santander, ¿vale? Pues entonces luego dice, pues de mi banco resulta que han salido 20.000 euros. Y por otro lado, resulta que del Santander, por ejemplo, he recibido 22.000, ¿de acuerdo?
O sea, el total, o sea, todas las operaciones que han sido hechas durante ese día. Entonces, hay un desfase de yo he sacado 20.000 euros y he recibido 22.000. O sea, que el otro banco, pues tiene 2.000 euros. Bueno, tengo una diferencia de 2.000 euros. Entonces, cuando se hace el sistema de compensación de pagos, lo que ocurre es que tengo que hacer una transferencia, el banco en general, del conjunto de todo, de un banco a otro. Y entonces es cuando entra el sistema Target. Vale, el sistema Target 2 lo que hace es que hace unas transferencias brutas, pero ya vía Banco de España. Entonces esto es para regularizar los pagos. Resultado que yo tengo un balance de X dinero, ¿de acuerdo? Porque yo he pagado 20.000, ha salido 20.000 del otro, me han 22.000, entonces yo resulta que al Banco Santander, yo soy del BBVA, por ejemplo, entonces le debo 2.000 euros. 2.000 euros en global de todas las operaciones diarias. ¿Qué ocurre? Que yo utilizo el sistema Target, envío vía Banco de España esos 2.000 euros, le llegan al Banco Santander y entonces ya, una vez que eso está hecho, automáticamente ya se ejecutan las operaciones, entonces ya se consolidan en la cuenta. Por lo cual a mí, finalmente, esos 20 euros se consolidan como que ya los he perdido, porque los he pagado, y a ti en tu cuenta del banco, entonces, tú como vendedor, entonces ya esos 20 euros se te hacen efectivos. Vale, pues esto es el sistema de compensación de pago. O sea, el dinero realmente no sale de los bancos. O sea, no pasa de un lado a otro, sino que los bancos se mueven el dinero entre ellos y lo que hacen es que luego se compensan. Si yo tengo que tener 100.000 euros al acabar el día, pues entonces entre los bancos nos movemos el dinero, los brutos totales, para que nos compensen esas cantidades. No estamos hablando de millones y millones de operaciones, sino que lo estamos reduciendo a operaciones brutas más grandes para que haya menos operaciones y que coincidan todos con los sistemas que ya tenemos. Con las transferencias pasa lo mismo. O sea, una transferencia, yo cojo, te voy a pasar una transferencia a ti, y en ese caso, pues, utilizamos el sistema de compensación de pagos, te paso 200 euros, por ejemplo, y entonces, pues, tarda 24 horas en hacerse efectivo. Tarda 24 horas no porque tarde 24 horas en llegar el dinero, sino porque tarda 24 horas en entrar al sistema de compensación de pagos y hacer la verificación, comprobar que todas las cuentas son correctas y demás, y entonces el dinero llega a tu cuenta como tal, o sea, que se haga efectivo después de que se pase el dinero bruto. Pero que es curioso, o sea, el sistema no funciona que te paso el dinero, sino que son los bancos los que se compensan el dinero entre ellos. Extremadamente curioso. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. Haciendo un pequeño alto, que llevamos ya aquí un rato bueno hablando, en la sección de música para patrullar, os voy a poner la canción de I'm Shipping Up to Boston del grupo Dropkick Murphys. Espero que os guste.
tras el pequeño break, seguimos. A ver, como os he dicho, hay varias formas más de conectarse. Hasta ahora hemos hablado de lo que son los pagos con tarjeta y lo que es la pasarela de pagos. Pero claro, tenemos otras opciones de poder pagar. Entonces vamos a centrarnos en otros dos sistemas también bastante comunes, que van a ser las transferencias inmediatas y el sistema Bizum. Vale. No os preguntáis el motivo por el cual, si tú haces una transferencia inmediata, ¿por qué tenéis ya el dinero en la cuenta? Porque eso pasa, o sea, hazme una transferencia inmediata, de las que os cuesta 3 euros, ¿de acuerdo? Que están limitadas a 900 euros, si mal no recuerdo. O un Bizum, hazme un Bizum por el teléfono, venga, que es comodísimo, pum, y os llega el momento. ¿Y por qué eso llega de forma inmediata y resulta que las transferencias normales no? Porque obviamente van por canales diferentes. Y aquí aparece un sistema nuevo, que es la cuenta de tesorería del Banco de España. Vale, resulta que los bancos, aparte del remanente que tienen que tener, los fondos que tienen que tener de reserva y demás, todo esto, el dinero que están moviendo, bueno, pues resulta que todos los bancos que operan en España están obligados a tener tienes todos una cuenta de tesorería en el Banco de España. Tienen una cuenta ahí física donde está el dinero metido. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando utilizamos el sistema de transferencia inmediata, lo que hacemos es que pasamos directamente el dinero de la cuenta de tesorería del Banco A al Banco B dentro del Banco de España. Esto es una transferencia inmediata, por lo cual es efectivo. O sea, no depende de compensación de pagos, sino que simplemente, con las comprobaciones necesarias y demás que tienen que hacerse, se pasa el dinero de una cuenta a otra, por lo cual ya lo tenemos ahí. O sea, ya ha llegado al otro banco, no tiene que esperar a hacerse la verificación ni a pasar las 24 horas. Lo de las transferencias que no lo he comentado antes, las normales antes eran 72 horas hasta que llegó Europa y dijo que había que reducir el tema de los plazos a 24 porque nos metimos en el sistema SEPA. El sistema SEPA es un sistema de pago conjunto para toda Europa para armonizar todos los sistemas. Por esa razón aparece el IBAN y aparece el ES, por ejemplo, que identifica la cuenta como que es de España. O sea, son sistemas que se han ido añadiendo y demás. Pasa igual con las tarjetas. O sea, las tarjetas también, la numeración que tienen, los primeros 6 dígitos es el BIN code. Pues el BIN code, podéis buscar un BIN code checker en internet, ¿vale? Y simplemente metiendo los 6 primeros números os va a decir qué tipo de tarjeta es, si es Visa o Mastercard o lo que sea, pero aparte os va a decir a qué banco pertenece, simplemente con la tarjeta. También si tenéis que hacer alguna investigación y recibís una tarjeta, pone Visa y no tenéis ni idea de qué banco pertenece, buscáis el BIN code, simplemente os va a decir qué banco es y a partir de ahí con la numeración completa de la tarjeta, oficio, oye, titular de esa tarjeta. Y ya lo tenemos, así de sencillo. Bueno, pues el sistema de tesorería, lo dicho, es un sistema que se utiliza para hacer transferencias inmediatas dentro del Banco de España. El sistema Bizum, realmente es lo mismo que las transferencias inmediatas. Está limitado a 500 euros si mal no recuerdo, y esto fue un sistema que sacaron los bancos pues para coger y no perder contra otros competidores, como por ejemplo podía ser PayPal o demás, que también está muy en boga. PayPal es una pasarela de pagos también. Pero bueno, entonces ellos sacaron lo que es el Bizum. Pues el Bizum, la ventaja que tiene que es una transferencia inmediata, pero en vez de utilizar tu número de cuenta, utilizas tu número de teléfono. ¿Por qué? Porque tu número de cuenta no te lo sabes, seguramente, como es normal, pero el número de teléfono se lo sabe todo el mundo. Entonces, y por esa razón, el Bizum nos aparece en la propia app del banco. O sea, no es que te descargues la aplicación de Bizum directamente para hacer las transferencias, sino que lo tienes ahí. O sea, simplemente tú llegas, seleccionas tu app de banco, seleccionas Bizum y haces la transferencia inmediata. Ahora mismo están todos los bancos. El último que faltaba era ING, que se resistió bastante, pero al final pues acabó cayendo y acabó metiéndose directamente en lo que es Bizum como el resto. Bueno, y os puede llegar entonces la duda de por qué existe Visa, ¿vale? Porque si tenemos claro que el dinero se pasa a través de las pasarelas de pago, porque es necesario un intermediario externo para poder coger y hacer eso, ¿vale? El sistema de Visa, o la posición de Visa es bastante cómoda. O sea, el dinero no pasa por Visa nunca realmente. O sea, Visa no pasa el dinero por ahí, no lo controla, lo controla, pero que no son ellos parte del procedimiento internamente que pasen, sino que, como os he dicho, se
se pasa a través de compensación de pagos, ¿vale? Visa es un gestor y como tal su misión es hacer la comprobación, o sea, comprueban pues eso, que las tarjetas son válidas, el TPV es válido, comprueba que hay fondos en la cuenta que se puede hacer efectivo y demás, y entonces da la autorización, da el visto bueno. Y aparte de esa pasarela de pago, lo que te permite es que te sirve como nexo entre diferentes pasarelas de pago. Entonces ya, tú que utilizas tu pasarela de RedSys, cuando llega a Visa, entonces llega, pega un giro y pasa otra pasarela de pago diferente, entonces sale. Igualmente, para mover el dinero por compensación de pagos, igual que tenemos aquí nosotros el Target 2, pues hay otro sistema, ya no voy a liaros más, pero que funciona igual con el Banco Central Europeo. Si aparte nos podemos conectar a otros bancos centrales, entonces significa que el dinero, lo que es la masa bruta, sigue pasando por los bancos centrales y por los canales centrales, que son los reguladores, son los grandes reguladores, son los gestores. Así que el dinero empieza a hacer un ringo-rango entre pasarelas de pago, bancos centrales, países y demás, tremendo. Pero lo que se intenta es eso, que cuanto menos saltos haya, mejor. Bueno, pues aquí os vais a dar cuenta que el verdadero problema de todo esto realmente son el tema de las verificaciones. Hay que tener en cuenta que el tema de comercio de Internet, sobre todo, que es lo que más nos encontramos, la cantidad de pasos que se dé es fundamental para la hora de captar clientes para comprar. O sea, eso hay estudios tremendos al respecto y resulta que si tú tienes una página para comprar por Internet y no es lo mismo que tú llegues, selecciones ese producto, ese clic y comprar y se haga automáticamente, a que resulta que se abra una segunda página de donde tienes que meter más datos, donde tienes que darle a aceptar, estás seguro, que se abra una pasarela de pagos también, o sea, lo que es porque muchas veces cuando vais a pagar, os aparece otra pantalla del banco directamente, en la cual tenéis que meter los datos de la tarjeta y demás. Entonces todo eso son trabas inconvenientes y cuanto más pasos tengas, menos vendes. Así que lo que se está atendiendo es realmente a que tú te metes en un sitio, le das a clic y compras. Y todo eso, cuanto menos pasos haya, más vendes. Las grandes empresas que se lo pueden permitir, lo tienen así. Estamos hablando, pues, estilo Amazon, estilo Apple, estilo Google, todos estos que venden muchísimo. Pues, esa es la idea, o sea, que a un clic simplemente. Bueno, pues lo que son las Visa va a hacer las comprobaciones correspondientes en función de, pues eso, de las IPs, cómo te has conectado, los elementos de seguridad, cómo estés navegando y demás. ¿Qué ocurre? Que Visa tiene varios sistemas de verificación. Estoy hablando de Visa porque es la principal, ¿de acuerdo? Pero el resto más o menos funcionan todos igual. Entonces tiene varios sistemas de verificación, pues segundo estés conectando y demás tal. ¿Qué pasa? Que hay un tercer sistema de verificación, por así decirlo, que no te pide tantas verificaciones. ¿Por qué? Porque es un sistema antiguo. Igualmente, lo que son los bancos no funcionan con la última actualización de Windows, ¿vale? O sea, los bancos tienen un sistema, su propio lenguaje, sobre todo muchos todavía siguen funcionando con COBOL, que es un lenguaje informático de los años 60 si mal no recuerdo, y eso funciona, es seguro y es estable, por lo cual no hay que andar toqueteándolo. Resultado, que como tienes un tercer canal, que ese canal tiene menos verificaciones, yo puedo coger, crear mi página pirata, ¿de acuerdo? Porque me creo una página, además, la típica que habéis visto todos, que de pronto os aparecen 6 dígitos, 6 letras seguidas. Vale, dice .com y resulta que son páginas de fidelización o páginas de lo que quieras, páginas raras, que todos tienen el mismo formato y todos son iguales, o sea, son una plantilla y os aparecen 6 dígitos y demás. Vale, pues eso las verificaciones son una porquería, sinceramente, pero cuelan por ahí. ¿Cuelan por qué? Porque sale más caro lo que es modificar todo eso, todo el sistema, que asumir las pérdidas que se pueden tener por estafas. Y ese es el verdadero problema, porque realmente se puede detectar. O sea, ¿de verdad creéis que no se puede con el sistema actual? Si yo tengo mi tarjeta en España y resulta que alguien la utiliza en Alemania para hacer una compra en Estados Unidos, ¿eso no salta? Ahí tienes de pronto varias IPs que han saltado y dice aquí hay una incongruencia, ¿de acuerdo? Entonces eso automáticamente se corta. Es más, los bancos tienen capacidad para poder detectarlo, pero claro, si la persona que te va a dar acceso a la pasarela de pagos dice que está todo correcto, pues entonces pasa. Y pasarelas de pagos, igual que os he dicho que hay aquí pasarelas de pago de RedSys y demás tal, que son extremadamente seguras, porque lo son realmente, no todas las pasarelas de pago lo son. O sea, y hasta incluso he visto gente que se ha hecho pasarelas de pago propias, porque tú puedes hacerlas. No es tan complicado. Y aquí no funcionamos con una pasarela de pago. Es que a lo mejor resulta que vosotros pues tenéis la tarjeta metida en el móvil, ¿vale? Como tenemos todos para pagar con el chip NFC, que es más seguro. Vale, pues resulta que eso es una segunda pasarela de pago, lo que tenéis ahí. Entonces, tú cuando vas a pagar, se conectaría tu banco a la pasarela de pago hasta
hasta la tarjeta que tienes, por ejemplo, y imagínate que lo tienes con Apple, ¿vale? Pues entonces resulta que llegaría hasta Apple lo que es la orden, pero Apple tendría su propia pasarela de pago que entonces movería lo que es la orden de tu tarjeta a la tarjeta que ellos te han creado. ¿De acuerdo? Y de esa tarjeta que tú has creado le llega al otro banco, por lo cual tenemos un paso intermedio. Pasa exactamente igual con PayPal, o sea, PayPal es otra pasarela de pago intermedia en las cuales puedes utilizan una segunda tarjeta o un segundo dato que ellos aportan. Entonces, a la persona que ha recibido el cargo no le aparece tu tarjeta, por así decirlo, ¿de acuerdo? En el banco, sino que sería la propia gestora de la pasarela de pago la que tendría los datos buenos. O sea, yo tengo la tarjeta con la que se ha utilizado, pero luego aparte tengo los datos de la tarjeta en la numeración que hemos utilizado y a qué cuenta ha ido. Vale, porque a lo mejor esa tarjeta conecta con otra pasarela de pago diferente. Entonces, por eso, tenemos que saber en qué punto nos encontramos, qué tarjetas se han utilizado y exactamente en qué punto se encuentra cada gestor para poder pedir los datos. Pues a lo mejor resulta que yo pido los datos y los datos que pido al banco X me dice, mira, es que me ha llegado una orden de la pasarela de pago de Apple, por ejemplo, a través de la tarjeta, entonces hasta ahí no llegamos. Y ahí se nos corta. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora será Apple, por ejemplo, el que nos tiene que dar los datos de la siguiente tarjeta que se ha utilizado para realizar la conversión. Y es donde nos perdemos. Porque en un principio pensamos, bueno, pues le pido al banco de origen los datos, ¿sabes? Y deme datos sobre la operación. Y te va a decir, vale, pues los datos es que has hecho una transferencia y ya está, una transferencia con tal referencia. Pero es que esa transferencia ha pasado por una pasarela de pago y por otra, a lo mejor ha pasado por Visa o por Mastercard y ha pasado otra pasarela de pago externa. Puede a su vez pasar por otras 2 pasarelas de pagos más. Entonces resulta que tenemos a 7, 8 personas, bueno, 8 entidades que han intervenido en una operación para que llegue el dinero hasta la cuenta final. Porque nosotros lo que nos interesa es la cuenta donde se recibe el dinero, porque no nos engañemos, o sea, todas las estafas acaban en una cuenta de banco, o sea, no es que llegue la persona a su ordenador, coja la impresora y se imprima el dinero, ya me lo he quedado, no, o sea, esto va a una cuenta bancaria sí o sí, es la única forma, pero puede haber muchas personas entre medias y por esa razón es tan complicado, porque andamos pidiendo datos al primero que se nos ocurre y resulta que no, que una vez que lo entendemos cómo funciona el sistema, nos damos cuenta que hay un montón de pasos intermedios y que el dinero ha ido pasando de una pasarela de pago a otra con una serie de verificaciones y entonces es cuando cuando al final vamos a encontrar la cuenta bancaria y eso es bastante complicado. Y encima más aún que estamos en un sistema, en un mundo globalizado. O sea, que yo estoy pagando ahora mismo aquí y mi dinero acaba pues en China, en Rusia, acaba en Alemania, acaba en Francia, donde quieras. O sea, pega muchísimos saltos y es todo de forma inmediata, por lo cual es un caos absoluto. Es un caos porque no somos conscientes del dinero cómo se está moviendo. Pero, a su vez, también como os digo, o sea, el dinero real, o sea, lo que es la compensación se mueve en bruto a través de los bancos centrales. O sea, es extremadamente curioso cómo lo están haciendo. Y los bancos no van a cambiar esto de momento porque resulta que eso, que cuesta una pasta hacerlo. Los sistemas, si funcionan, mejor no tocarlos. Es más, hasta hace 4 días los cajeros funcionaban con Windows XP. Pero hasta hace 4 días, y son ordenadores, o sea, literalmente ordenadores puros y duros. Me acuerdo una vez que fuimos a un banco porque de noche nos llamó una mujer que había visto algo raro, ¿sabes? Y cuando llegamos allí, lo que es el cajero, estaba Google funcionando. Había habido un error, había saltado lo que es el programa y estaba con el XP, pero que nos metimos en Google y navegamos por Google a través del cajero. Y se puede hacer, ¿por qué? Porque es un ordenador. Y entonces ya lo han ido evolucionando, ahora resulta que tiene otro sistema operativo diferente, han ido modificándolo, esto ya pasó hace unos cuantos años, pero que al final el cajero es un ordenador, simplemente. Pasa igual con los temas de seguridad, o sea, ¿por qué seguimos con las bandas magnéticas? Por un tema de operativa bancaria y de economía, o sea, actualmente las tarjetas tienen 3 sistemas de verificación, ¿de acuerdo? Tenemos la banda, tenemos el chip, el criptográfico, y luego tenemos el chip NFC, ¿vale? De campo cercano. ¿Por qué seguimos utilizando la banda magnética cuando la banda magnética se clona con la gorra? Pues muy sencillo, porque un cajero te vale 60.000 euros, simplemente. Un cajero, bueno, si alguno lo habéis visto por motivo de trabajo, ya veréis que los cajeros son básicamente unas cajas fuertes rodeadas de placas de acero y de hormigón. Y te vale esos 60.000 euros, por lo cual, si tienes que andar cambiando todos los cajeros de España para poder coger y actualizarlos para que no utilice la banda magnética, pues te sale por un pico. Así que pasa
que poco a poco, a medida que haya que renovarlos, mete los nuevos, ¿de acuerdo? Y en el momento que estén todos cambiados, pues deshabilitarán la banda magnética y fuera. Y entonces ya pasamos a utilizar los sistemas que son mucho más seguros, porque también los cajeros son unos puntos muy importantes. Vale, y ahora os preguntaréis, ¿cómo obtienen los datos de las tarjetas? Porque es aquí el meollo, porque es lo que estamos viendo, que hay un montón de pasos, un montón de verificaciones, un montón de actores, y muchas veces pues las tarjetas no somos capaces de saber cómo han obtenido los datos. Vale, os voy a decir que la mayoría de casos son errores del propio usuario. O sea, eso pasa muchísimo. La gente no te lo reconoce, no te lo va a reconocer nunca, que ha metido la pata y ha metido la tarjeta donde no debía, o se ha metido un enlace que ha dado acceso a lo que sea al ordenador. Pasa muchísimo. Que hay mucha gente que la informática sabe utilizarla, pero sabe lo justo. Entonces, es que es normal. O sea, yo a lo mejor estoy muy acostumbrado y lo veo como algo natural, pero mucha gente pues le cuesta. Y encima nos llegan un montón de ofertas y nos llegan, si hasta incluso nosotros en el grupo del trabajo, sabes que somos lo que somos, trabajamos lo que trabajamos, de vez en cuando me llegan enlaces de WhatsApp que me dan al grupo de Adidas regala unas zapatillas por su aniversario. ¿Que Adidas te va a regalar qué? Bueno, pues la gente coge, llega, se mete, clica y dice, uy, pues tienes que meter tu tarjeta, y la gente mete la tarjeta pensando que va a hacer el negocio de su vida. Pues eso es en la mayoría de las veces. Luego hay otros sistemas como el carding que son más complejos, hasta incluso se pueden hacer lo que son generación de tarjetas. Tú puedes coger un lote de 500 tarjetas, por ejemplo, las puedes generar virtualmente, puedes hacer las comprobaciones. Por norma general, ya veréis que las estafas, si os ponéis a revisar las cuentas, que yo lo suelo hacer con la gente, cuando empiezan a recibir cargos, vais a ver que tienen primero un cargo de 1 o 2 euros y demás. Vale, pues eso es la verificación de la tarjeta que está activa y que es válida y que ha pasado por la pasarela de pago y ha pasado todos los elementos de seguridad. Entonces yo he generado un número, lo he generado tal, hasta incluso al azar. Por ejemplo, ahora si os dais cuenta también, lo último que están pidiendo a la hora de pagar con tarjeta es que también te metan el nombre de tutor de la tarjeta. Bueno, pues eso que parece una chorrada es simplemente por si hay tarjetas generadas al azar, ¿de acuerdo? Para evitar que la puedan utilizar. Es un sistema extra de verificación. Bueno, pues con esto pasa, por norma general, eso, te hacen un cargo de 1 euro, una vez que lo tienes, la tarjeta la vendes, porque las tarjetas se venden lotes y demás, se vende una tarjeta verificada del tipo que sea, y entonces ya el siguiente paso es la otra persona que tiene las páginas falsas, pues ya coge, mete en los TPV de su página falsa, se empieza a hacer los cargos como si no hubiera un mañana, y te pasa por su pasarela de pago, por 1 o por 2, llega hasta Visa lo autoriza porque lo tenemos configurado para el sistema con menos verificaciones que haya, entra en nuestra pasarela de pago, que es la buena, y entonces de ahí al banco, y como ya está verificado, pues el dinero coge y fluye, y sale de tu cuenta y ahí lo has perdido. Si eres capaz de darte cuenta a tiempo, pues entonces puedes coger y lo puedes cortar. Si en ese momento te lo han hecho, ¿vale? Pues se hace, oye, pues anula la operación, ¿entiendes? Porque presento la denuncia, porque lo digo, bueno, antes que la denuncia lo presento al banco directamente, y se puede llegar a anular porque da tiempo a retroceder la operación. Por eso, cuando os dicen que se retrocede una operación, pues es que el banco les ha dado tiempo a hacerlo, ¿vale? No es que el banco se haya metido y haya cogido la operación y la haya devuelto y demás, porque encima lo que paga con tarjeta como si fuera para en efectivo. Significa que el sistema de compensación de pagos todavía no se acaba de realizar, por lo cual se habla con el otro intermediario y la operación se anula. Así que se descuenta del servicio de notaría y esa operación jamás se llega a hacer efectiva porque no entra dentro del sistema de compensación de pagos. Eso es lo que ocurre y nos están colando un montón de estafas por ese motivo. A ver, con esto podría seguir bastante más porque lo que os he explicado es, digamos, que la punta del iceberg, pero al menos creo que con estos datos os podéis hacer una idea de todo lo que hay, de lo que es una pasarela de pagos, de los datos que tenemos que tener y demás, y de todo el conjunto, porque es una cosa que está muy bien estructurada, que es segura, pero que desconocemos por completo, y el dinero fluye muchísimo. A mí me parece que nosotros para las investigaciones es algo importante, algo que tenemos que saber, y sobre todo que entendiendo cómo funciona el dinero y cómo fluye, cuando veamos los extractos bancarios, claro, es como por ejemplo típico que os habéis fijado 20.000 veces que cuando vais a ver la fecha de la operación de la estafa, todo es a las 0005 o 01 a los 10 segundos. ¿Qué ocurre? ¿Que todas las estafas de España se hacen a las 12 de la noche? ¿Está ahí el hacker esperando para hacerlo? No.
Significa que es cuando ha entrado el sistema de compensación de pagos y entonces ha hecho un barrido durante 24 horas o 48 horas o los que sea. A lo mejor lo tienen cada 3 días y por esa razón pues tienes el rango del 5, te han hecho la operación el 6 por ejemplo, ¿de acuerdo? Y resulta que lo que es la compensación de pagos de tarjetas en concreto lo hacen del 5 al 7, que pasan 2 días. Entonces dices, ¿cómo es posible que si me han hecho el cargo, ¿de acuerdo? El día 6 me aparezca que el cargo se ha hecho el día 5 a la 00, vale, pues es por eso, por el sistema de compensación de pagos y entonces el tramo que tienen ellos para realizar esa compensación durante ese periodo. Y ese es el motivo por lo cual las horas difieren. Así que es importantísimo el tema de saber el detalle de la operación, ¿vale? Porque te van a venir las dos cosas, cuándo se hace la operación y cuándo se ha hecho lo que es la compensación de pagos. Y con esto creo que más o menos lo que son los conceptos iniciales. Si he metido la pata en algo, por favor, me lo comentáis, ¿vale? Porque esos son conclusiones que he estado sacando yo a raíz de lo que he estado investigando por internet, pero creo que más o menos el sistema así es como funciona. A ver, se me escaparán unos cuantos detalles y hay un montón más de cosas. Hay más sistemas, lo que pasa es que ya no me he querido liar más de la cuenta, porque una vez que te metes en este mundillo, resulta que hay canales y hay un montón de formas de conectarse y demás, pero muchas, Os podéis meter en el Banco de España, podéis empezar a revisar, y vais a ver todos los canales que tenemos simplemente en España. Pero digamos que me estoy centrando en los principales, en los más grandes. Y hasta aquí, de momento, para no liaros, porque la verdad es que ya llevamos un buen rato. Y a continuación vamos a pasar a nuestra sección de tráfico urbano con Robin. A Robin le podéis seguir por Twitter en @del_besos. Así con todo esto, muy buenas, Robin. Muy buenas, Leto. Encantado de estar aquí con vosotros. A ver, cuéntanos, esta semana, ¿qué nos vas a traer? Pues esta semana vengo a hablaros, continuando el tema de la semana anterior, de las placas temporales rojas españolas, que es, digamos, la placa que es más habitual que nos podamos encontrar en la calle, ¿vale? Estas placas, básicamente, son placas excepcionales temporales, ¿vale? Para que los vehículos puedan circular de forma legal bajo determinadas circunstancias. Las placas rojas tienen el mismo formato que la placa estándar española: fondo rojo, una S o una V a la izquierda, cuatro números, en el medio y 3 letras al final, ¿vale? Las placas que empiezan con una V, ¿vale?, a la izquierda, son las dirigidas a los vehículos situados en situación de baja temporal por transmisión, ¿vale? Podemos entender que sea una herencia, un traspaso de una empresa a otra, pero bueno, para ese vehículo se pueda mover, se puede pedir a la DGT que nos expida esa matrícula. Las más habituales serán, por eso, las S, ¿vale? Las placas temporales que tendrán una S a la izquierda. Son las pensadas para profesionales, ¿vale? ¿Cuándo nos expedirá la DGT una placa de este tipo? Bueno, pues generalmente, con estas placas están dirigidas a los vehículos de compraventa y de segunda mano de importación, será una empresa privada de este ramo que pedirá a DGT expedir 2 o 3 matrículas, tendrán en su empresa. Cuidado que estas matrículas no van asociadas a un bastidor de un coche, ¿vale? No van asociadas a un coche, Leto. Estas matrículas, yo tengo mi empresa, tengo 3 o 4. Me viene un cliente, por ejemplo, y yo la puedo usar y la pondré en un coche, ¿vale? Pero bueno, eso es más adelante, te lo explico. De momento la DGT nos expedirá estas placas en 3 situaciones: cuando sea un vehículo de baja temporal por transmisión, ¿vale?, lo que hemos dicho de las V; cuando sea un vehículo que sea un ensayo, una prueba técnica de un prototipo, de un proyecto, cualquier, digamos, vehículo no habitual, así más especial, nos lo podemos encontrar. Si una universidad quiere hacer un proyecto, sus ingenieros quieren hacer un proyecto y hacen una modificación de un vehículo con nuevas baterías de litio, lo que sea, y quieren sacarlo a la calle, pueden pedir esta placa, ¿vale?
Pero exactamente igual entiendo que si, por ejemplo, una marca de coches, pues decide sacar un prototipo y probarlo en la calle, ¿no? Sí. Con lo que está desarrollando. Sí, pasa que eso es muy improbable a nivel práctico en la calle. Es improbable porque estas marcas tienen sus circuitos cerrados y, bueno, puede que no lo crucemos. Aquí el compañero que trabaje en un municipio donde haya una empresa fabricante de coches se puede encontrar esa situación, ¿vale? Pero no es lo más habitual. Pero bueno, va bien saberlo. Las más abundantes son las placas de compra-venta de vehículo, sobre todo vehículos de alta gama, ¿vale? Pero tienen una particularidad. Estas placas, ¿vale? Para poder usarlas, el ejemplo más claro es que yo voy a un concesionario de alta gama, ¿vale? Quiero probar un coche. Este nuevo Mercedes, último tal, hostia, precioso, me lo quiero comprar. Hablo con el propietario. Mira, quiero probar el coche. El propietario cogerá una matrícula, la colocará en el coche en una placa de esta roja, ¿vale? Me dará un volante conforme yo, DNI, o sea, nombre DNI, puedo coger este coche para ir a hacer una prueba de X tiempo, ¿vale? Y volver al concesionario. En principio tendría que acompañarme o el titular o un trabajador de la empresa, ¿vale? Y me tendrían que dar un volante de seguro de flota. Yo podría probar el coche y volver. ¿Qué significa eso? Que si nosotros trabajando nos encontramos coches con placas rojas estacionados, circulando por la vía pública o estacionados en la vía pública a horas que no tocan, tipo zona de fiesta, 1 de la mañana, ese vehículo está incumpliendo. Ese vehículo no está haciendo una prueba de concesionario. Y estas placas no están pensadas para que yo pueda moverme libremente con un coche. O sea, ser el propietario del concesionario y cada día voy con un coche diferente. Hay que tener en cuenta, como he comentado antes, que estos vehículos no van asociados a... Perdón, estas matrículas no van asociadas a un bastidor. Así que cada vez que intervengamos con un vehículo con placa provisional, se tiene que comprobar el bastidor. Porque es muy importante para poder detectar vehículos que puedan haber sido sustraídos. Sustraídos en otros países, o que el señor que está vendiendo el coche resulta que lo ha comprado de forma fraudulenta, ¿vale? Como particularidad, comentarte que estas matrículas tienen, aparte de las DGT, tienen 12 meses de vida, desde el día 1 del mes siguiente de la expedición, ¿vale? Si yo os pido la placa el 15 de enero, empezará la cuenta atrás el 1 de febrero, son 12 meses. Esto se puede ver en la matrícula. A la derecha de la matrícula veremos un número y unos dígitos en alfabeto romano, ¿vale? XY, 3, ¿vale? En romano, que nos indica la caducidad, ¿vale? De esa placa. Vale, entonces resumiendo, entiendo ya que las placas verdes es para particulares que importan un vehículo, que lo pueden utilizar libremente sin limitaciones durante el tiempo que tarda en hacerse la transferencia, hacerse efectivo la placa española, mientras que las placas rojas, quitando el tema de las herencias, están única exclusivamente destinadas a profesionales para hacer pruebas para compraventa de vehículos, ¿no? O sea, destinados para un cliente, para una prueba en concreto, pero no son para circular con ellas de forma regular. Eso es, correcto, ¿no? Es digamos que fue una medida de la DGT para que los fabricantes, bueno, los compraventa y vendedores de coche pudiesen circular legalmente con estas placas. Si no, estaríamos hablando de vehículos sin matrícula circulando, y eso es una ilegalidad, ya lo sabemos. Así que se crearon estas placas para eso. Todo lo demás es un abuso. En este caso, lo que nos tocaría a nosotros es inmovilizar. Denunciar por no tener seguro, denunciar por... hay una denuncia específica precisamente de utilizar estas placas cuando no toca. En la propia denuncia se explica: vehículo localizado a tal hora, en zona tal, zona de fiesta tal, a las 3 de la mañana, no se acredita la conducción por compraventa. Y ya está, no pasa nada. Deciros también que que el próximo capítulo hablaremos de carnets comunitarios y carnets así de conducir. Ya empezaremos a coger un poco más de ritmo con ese tema. De acuerdo. Pues perfecto, pues muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. De recordaros también que si alguien quiere proponer un tema o tiene alguna duda, sin ningún inconveniente puede usarme el Twitter mío,
guión bajo del Besos, y cuando pueda pues le contestaré, y si el tema es interesante lo sacaremos aquí en el podcast. Perfecto, pues muchas gracias. A ti. Y hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis que esto es un podcast corto de 15 minutos, una hora, depende del día. Pero bueno, entiendo que si habéis llegado hasta aquí, pues es que os ha parecido interesante. Sé que puede parecer un poquito pesado el tema, pero considero que hay que saber cómo funciona esto para poder comprenderlo y al final pues mejora nuestro trabajo. Y son conocimientos que, como la formación sabéis que no es la que tenía que ser, pues yo intento coger y ayudaros con todo esto. Ya sabéis que tenéis mi correo disponible, el de la senda del romano @gmail.com, por si queréis hacer dudas, quejas, indicaciones, apuntes, lo que felicitaciones. Hay gente ya, unos cuantos que me han felicitado, yo muy agradecido, la verdad, a todo el mundo que pueda pues le echo una mano. La verdad es que es un orgullo, sinceramente, ver que aquí el proyecto poquito a poco va avanzando. Nos podéis seguir por Instagram y por Facebook en la Senda del Romano. En Twitter nos podéis seguir en @senda del romano. El colaborador para la sección de tráfico urbano es el señor Robin, que lo podéis seguir por Twitter en @del_besos. Para grabar todo esto he utilizado el GarageBand. La música es, la sintonía es In Hell I Will Be in Good Company de Dead South. La canción que he utilizado es I'm Shipping Up to Boston de Dropkick Murphys. Para utilizar esta música me estoy acogiendo a la licencia para podcasting que tiene iVoox con la SGAE. Yo soy Leto, esto ha sido La Senda del Romano y un placer haber estado con todos vosotros. Nos escuchamos pronto. I see my redhead, mess, red tear shed, cream beam a squeeze. The stage smells, tells, hell.